Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por estar acá, los que están acá, y muchas gracias a los que están del otro lado en el streaming. Hoy tenemos la alegría, el placer, el honor de que esté con nosotros alguien que, bueno, a todos nos han enseñado muchísimo durante mucho tiempo respecto justamente de soy psiquiatra y qué puede salir mal. Estamos hablando del doctor Andrés Mega, reconocido psiquiatra, psiquiatra forense, no voy a decir cuántos años de psiquiatra forense, porque no hace falta, unos cuantos, en el Poder Judicial, así que con muchísima experiencia y que siempre nos ha contado y nos ha hablado, nos ha explicado qué cosas podemos hacer, qué cosas no, qué cosas nos conviene hacer y con cuáles tenemos que tener cuidado. Así que el título de la charla es Soy psiquiatra, ¿qué puede salir mal? 10 cosas para evitar que un paciente nos demande. Y yo, en mi experiencia personal, cuando empecé en la psiquiatría, dije nada puede salir mal, por supuesto. Y cada vez me retraigo más y cada vez hago menos, porque cada vez tengo más miedo. Pero bueno, la idea es que podamos trabajar sin miedo, pero al mismo tiempo cuidándonos, y para eso lo tenemos acá Andrés, que nos puede ayudar un poquito con este tema. Bueno, Bienvenido Andrés y gracias por estar. gracias por todo. Muchas gracias, Tomás. Hola, ¿cómo están? Gracias por estar, gracias a los que están en streaming. Me dicen que la cámara me va a seguir. Yo no sé si es cierto o no. Si desaparezco de la pantalla es que me moví, digamos. Así que esto queda sujeto. Lo de streaming, si desaparezco, por lo menos creo que van a escuchar la voz. Bueno, avancemos. Aquí estamos aquí. Gracias por la invitación a Carlos Benavente Pinto, gracias a Tomás Maresca, dos personas que se están moviendo mucho en el ámbito de la psiquiatría biológica y expandiendo los conocimientos, mejorando cada día, trayendo mejores opciones a nuestros pacientes y fundamentalmente trabajando con responsabilidad. ¿Por qué? Porque es fácil trabajar en este mundo cuando se tratan de problemas mentales, pero trabajar con responsabilidad y conciencia es distinto. Trabajar con evidencia es distinto. Y lo que va a servir a la hora de tener algún tipo de citación judicial o de queja de algún paciente o del sistema jurídico es la solidez científica. Esa solidez científica que el doctor Maresca, el doctor Benavente Pinto y todos ustedes buscan y que van a obtener en estas jornadas y en una formación científica cotidiana. Lo mejor que tienen, esto recuérdenlo siempre, lo mejor que tienen para presentarle a un juez si el día de mañana son citados, espero que no, espero que solamente circunstancialmente, espero que nunca solamente como testigos, nunca como imputados en una causa, pero llegado el caso, lo mejor que tienen ustedes para mostrar es un triángulo formado por 3 ángulos. Por un lado, la mejor evidencia científica sobre el tema que tengan. Segundo, la experiencia personal que ustedes tengan en un tema determinado. Y tercero, si respetaron los valores y las elecciones del paciente. Si ustedes cumplieron con los 3 puntos, no tienen nada que temer. Cualquiera los puede demandar. Cualquiera puede plantearles alguna queja, cualquiera, sepan que cualquiera. Así que es así, la psiquiatría en particular es una profesión de riesgo. Pero de ahí a que un juez encuentre alguna falla en ustedes, si respetaron este tríptico, no tengan ningún temor, eso no va a pasar. Así que esto es el lago acá, ¿no? Y dice Tandil, así que debe ser. Bien, así que estoy dando las gracias y la bienvenida por estar aquí. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bien, entonces, antes que nada, agradeciendo a este caballero, con Carlitos Benavente Pinto, creador e impulsor de esta jornada, que esta es la 9ª edición, si no me equivoco, y la verdad que admiración, porque para ponerse al hombro y hacer una organización científica en este país cuesta y cuesta mucho, lo sé por experiencia propia. Y también a Tomás, un líder argentino en psiquiatría, y el que está en línea directa con un llamado Hipócrates, que en el siglo V
dijo algo que nadie le dio bolillas. ¿Por qué? Y porque total era Hipócrates. ¿Qué dijo Hipócrates? Todas las enfermedades empiezan en el intestino. Bobo. ¿A quién se le ocurrió esa cosa? Y ahora resulta que Tomás, siguiendo la línea directa hipocrática, está demostrando que efectivamente, desde la producción de serotonina, un montón de trastornos de distinto tipo se originan en el intestino. Mira, toma mate con chocolate. Bien, ahí tenemos. Entonces, muchas gracias, muchachos. Este es el capítulo de responsabilidad profesional de la AP, al cual invito cordialmente a todos los presentes y los que me están viendo por streaming. Estamos siempre abiertos a las consultas y cosas que podamos ayudar, especialmente en la prevención y, como bien dijo Tomás, en trabajar sin miedo. Si ustedes trabajan con ciencia, no van a tener ningún tipo de temor. Quédense tranquilos. Estamos para ustedes. Y quiero siempre presentar mis respetos a mi maestro, el doctor Robert Simon, que me honró con su amistad y me invitó a su casa, autor de innumerables trabajos en psiquiatría sobre la responsabilidad del psiquiatra, pero visto desde un punto de vista humanístico, visto desde el punto de vista de la persona psiquiatra y cómo esa persona humana puede ayudar mejor al paciente con enfermedad mental. No con sufrimiento ni padecimiento, porque eso no existe, salvo en una alocada ley que anda dando vuelta por ahí, pero sí al paciente con enfermedad mental. Y cómo evitar problemas de los que vamos a charlar ahora en unos instantes con todos ustedes. Porque la idea es no meter miedo, es simplemente informarse y con la información ustedes van a poder trabajar tranquilos. Bien, avanzamos. Algunos datos, ¿cómo decir? Narcisistas, digamos, ¿no? Porque uno después de un tiempo empieza a contar qué bueno soy. Como diría mi mamá, cuando llegues a un lugar, andá y decís que sos muy bueno, ¿sí? Bueno, entre otras cosas, presidente del capítulo de responsabilidad de la AP. Y quizás lo más importante es, dentro de ser fellow de la APA, es miembro de la Academia Americana de Psiquiatría y Ley. La Academia Americana de Psiquiatría y Ley me trae y me manda un boletín donde me cuenta las causas por las cuales los psiquiatras en Estados Unidos están siendo demandados, de lo más insólitas y lo más increíbles, y la idea es curarnos en salud, que no nos llegue a nosotros, y voy a mostrarles algunas de esas cosas que han pasado, que pasan en la Argentina y que podrían llegar a pasar. Entonces, esto es importante para trabajar tranquilos. No es nada exótico, no es nada difícil y no es problemático. Ellos ganan muy bien, un psiquiatra americano trabajando 4 horas por día, está bien, hay que elegir lugares un poco frescos, 4 horas por día, de lunes a viernes, en un correccional en Alaska, un poco fresco para chomba, especialmente si uno es una chomba ballenera, digamos, con ojeritos, pero ganan $500,000 anuales, ¿no? Lo cual no está mal. Pero trabajando en un lugar más templado, North Carolina, puede estar en $320,000, $380,000, lo cual no está nada mal. Hagan las cuentas, transformen acá el local y después me dicen cómo dan, ¿no? Pero bueno, los juicios de responsabilidad, un juicio de responsabilidad, te puede cargar con 1, 2 o 3 millones de dólares, lo cual te quita un poco el apetito de ir para allá. Pero bueno, vamos a charlar un poquito sobre todo esto. Hablamos con seriedad, sin solemnidad, y siempre que llego a un lugar se me ocurre hacer una pregunta. ¿Por qué Tandil? Vamos a Tandil. ¿Qué quiere decir Tandil? ¿Alguien sabe? ¿Alguno de los que está acá sabe? No, nadie levanta la mano. Los del fondo, los de técnica tampoco saben por qué Tandil. Nada, mutis por el foro. Bueno, parece ser que entre las tribus de indios que andaban por esta zona, ¿sí? Araucanos, comechingones y tantos otros que andaban dando vueltas, una raza, un cacique tenía un nombre parecido a la palabra Tandil, que ahora no sé, en Pehuelche o algo por el estilo. Y la otra, que parece ser más creíble, es que cuando se descubrió esto, la famosa piedra movediza que cayó en el año 1923, según tengo referencias, se lo calificó de una forma parecida también a la palabra Tandil,
cuya traducción era piedra que late. Se movía la piedra y el nombre también significa piedra que late, por el movimiento que hacía la piedra antes de caerse. Algunos ponían una botella abajo para ver con el movimiento cómo se rompía, así que una curiosidad local. Pero bueno, avanzamos con esto. 10 razones por las cuales puede demandarse y cómo evitarlo, porque si nos quedamos solamente con las razones por las cuales puede demandar, nos quedamos todos aterrorizados y nos quedamos sin almorzar. Bien, dice la leyenda que en este lugar, y en una época en el Antiguo Testamento, todos los hombres de la tierra hablaban el mismo idioma. Habían llegado a un nivel de perfección y conocimiento que decidieron hacer una torre que llegara hasta Dios. Dios vio esto, consideró que era una blasfemia, que era una injuria, y entonces, en medio de la construcción, mandó una maldición, algo a los que estaban ahí trabajando, y a partir de ahí todos hablaron un idioma distinto. No se comunicaron más, la obra quedó inconclusa, este lugar obviamente era Babel, y dice también la leyenda, no todavía muy certificado, que a partir de ese momento abogados y médicos nunca más se entendieron. Digamos, pero esto es un tema aparte. Bien, y menos aún psiquiatras y abogados. Pero bueno, la idea es cómo podemos hablar o volver a hablar un idioma común y que nos entendamos y que no se caigan en situaciones o falsas opiniones o supersticiones o cosas por el estilo. Bien, para complicar la comunicación entre abogados y médicos, sale la ley de salud mental, cuyo problema principal, con la cual vengo personalmente batallando desde el mismo año 2010 y trabajando con la diputada Marcela Campagnoli para lograr su reforma, que todavía no estamos logrando, pero luchamos por eso. El problema fundamental de la ley de salud mental es que no reconoce la existencia de la enfermedad mental, así, liso y llano, con una sola definición. Hay miles de defectos que tiene la ley, pero no reconocer que existe la esquizofrenia, la depresión, la enfermedad bipolar, el trastorno por pánico y la patología que ustedes quieren imaginarse, es ya un verdadero problema. Decir que todo eso es padecimiento y sufrimiento es una burrada atómica que no resiste ninguna crítica. ¿Por qué? Porque estamos afuera del mundo. En todo el mundo conocido existe el CIE-10, existe el CIE-11, existe el DSM y tantas clasificaciones de enfermedades para entendernos en distintos lugares del planeta de qué hablamos cuando vemos un paciente con un problema mental, y resulta ser que acá solamente es sufrimiento o padecimiento. Sin palabras. Bien. Entonces, ¿qué pasa? A diferencia de los pacientes cardiópatas o con problemas hepáticos, cancerosos, con infecciones o lo que fuera, el problema que existe acá es que en psiquiatría tenemos que andar de puntas de pie porque están afectados los derechos personalísimos y humanos, más que cualquier otro enfermo de cualquier otra enfermedad que ustedes se imaginen. Entonces entran a tallar un montón de personas que en rigor no saben ni entienden perfectamente de qué se trata la enfermedad mental, pero opinan. Filósofos, sociólogos, periodistas de todo tipo y opinólogos de las más variadas especies empiezan a decir si está bien o no que un psiquiatra medique, si está bien o no que un psiquiatra interna, si está bien o no que un psiquiatra haga un dictamen, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dio lugar a la antipsiquiatría, de la que tenemos referencias por Tom Cruise, Misión Imposible y tantas otras cosas más, de la Iglesia y la Cientología. En todo este lío, el coletazo del problema termina puntualmente en tribunales. ¿Por qué? Porque cuando se genera un problema legal respecto a una persona, tiene que intervenir el fuero civil o el fuero penal o fueros de distinta naturaleza laboral o el que sea. En este punto, la confusión se acentúa cuando constitucionalmente cada juez en su juzgado es como una especie de rey que decide e interpreta la ley según su leal saber y entender. Entonces, sobre un determinado tema,
dos jueces que tienen el despacho cercano y sus juzgados cercanos pueden opinar sobre un mismo tema en forma diferente. ¿Por qué? Porque la ley se lo permite. Y particularmente esta ley de salud mental que tiene términos tan ambiguos y tan elusivos que según la ideología del juez de turno puede salir pato o gallareta. Este es uno de los problemas fundamentales que están. ¿Se entiende hasta acá? Todo clarísimo, sin ningún problema. Por eso estamos en una crisis. Y como los chinos dirían que no tienen una palabra sola para crisis, usan dos ideogramas, peligro y oportunidad. ¿En qué nos ayuda esto a los psiquiatras? Más allá que nos tiene este problema, que tenemos un peligro encima que implica este trabajo en estas condiciones, pero tenemos la oportunidad de ser mejores cada vez. ¿Y cómo somos mejores? Como hablamos sobre Tomás, sobre Carlos y sobre todos ustedes, poniendo la mejor ciencia sobre la mesa, poniendo la mejor evidencia, poniendo el mejor argumento científico, cosa que le cerramos el pico a todos los discursos antipsiquiátricos. ¿Sí? Bien. Y spoileando lo que va a ser el final de esta charla, ¿cuánto vamos, jefe del fondo? Así tengo una idea. 20 minutos. Bien, spoileando lo que va a ser el final, la mejor defensa que tengan ustedes, porque todos ustedes se pueden equivocar, todos nos podemos equivocar, la mejor defensa que pueden tener ustedes es la mejor relación que tengan con su paciente. No hay seguro de ninguna compañía del planeta Tierra que los cuide mejor que si ustedes tienen una buena relación con su paciente. Se pueden mandar un horror en el tratamiento, en el diagnóstico, lo que fuera. Y el paciente que tiene una buena relación con ustedes va a decir, el doctor es humano, se equivocó. La doctora es humana, se equivocó. Y no va a pasar absolutamente nada y no van a tener una demanda profesional. Un paciente se puede suicidar porque el paciente decide en su desesperación cometer un acto que muchas veces, la mayoría de las veces, se llama suicidio en discontinuidad. Es decir, no era previsible por nadie, ni por el mejor psiquiatra. Y pese a eso, la familia no los va a demandar. ¿Por qué? Porque era imprevisible ese suicidio. Nadie lo podía prever. Bien, por eso tenemos que ir paso por paso para entender esto. Y para que sepan una cosa de la cocina, a los jueces no les gustan, así como les encanta tener causas por homicidio, por estafas, por distintos delitos penales o civiles y demás, odian, todos los jueces que conozco y he conocido en los 32 años de cuerpo médico, odian hacerle o entender en casos de juicios contra médicos. Detestan eso. ¿Por qué? No lo sé, pero no les gusta. A ninguno les gusta. Prefieren dedicarse a otra cosa, pero no tener que entender en un caso de una demanda contra un profesional. Esto es así. Entonces, si ustedes toman la totalidad de demandas que hay, porque hay una industria del juicio contra el médico de todas las especialidades, las condenas efectivas no llegan al 1%, lo cual o está muy inflada la demanda o los jueces son muy ineficientes. Y bueno, la respuesta es la A, ¿sí? Las demandas están a la orden del día. ¿Por qué? Porque en algo de la comunicación nos equivocamos. Este es el origen de la demanda judicial. En algo no explicamos bien, en algo no estuvimos presentes, en algo no fuimos claros, porque si no nos hubiéramos ahorrado ese problema que tenemos ahora y que es la demanda judicial. Pero bueno, charlaremos sobre eso. Lo cierto es que todos ustedes, por ser médicos, por ser psiquiatras, están obligados a conocer lo básico de la ley. No es una opción, es una necesidad. ¿Por qué? Porque lo dice el artículo 20 del Código Civil. Y ustedes van y son citados. Y el juez le dice, doctor, ¿sabe que existe una ley de derechos del paciente? No tenía idea. Bueno, doctor, es su problema. Usted tiene una obligación. Doctora, ¿sabe que hay una ley de salud mental? No sabía, mire. Bueno, ¿no la leyó? Nunca. Bueno, es su obligación. ¿Sabe que el rojo es para parar el auto y el verde? Ah, eso sí sé.
Bueno, está bien. Si usted es psiquiatra, tiene que saber lo que le implica ser psiquiatra y lo básico del conocimiento legal. Sigamos. ¿Cómo nos evitamos problemas? ¿Qué problemas pueden surgir y cómo los evitamos? Punto 1. Hay colegas psiquiatras en la Argentina, en este país maravilloso e increíble y atípico, que deciden atender sin llevar historia clínica. No tienen historia clínica del paciente. Lo reciben consulta por consulta, pero no llevan consulta, no llevan historia clínica. ¿Por qué? Porque yo en una oportunidad me tocó ir a un hospital, no voy a decir cuál, de la ciudad de Buenos Aires, un servicio dirigido por un señor muy lacaniano. Y entonces le digo, perdón, tienen hace 3 meses una paciente internada acá, bipolar, con consumo de drogas, con antecedente de prostitución. ¿Y dónde está la historia? No. Ingresó y desde hace 3 meses no anotamos nada en la historia. ¿Pero por qué? Porque nosotros no estamos con esta historia, estamos con la historia, con H mayúscula. Ok, ¿sabes qué? Va a venir el juez con J mayúscula y a vos te va a meter en cana con C mayúscula. Por favor, te espero 30 minutos acá hasta que aparezca la historia. Bueno, resulta que a los 25 minutos apareció la historia con una portada de Llegó el Otoño, toda entera, escrita, esmerada, maravillosa para... Bueno, no es necesario eso. Es necesario llevar una historia como corresponde, del formato que quieran, en el papel que quieran. ¿Cuál es la pizzería más famosa de Tandil? ¿Hay una pizzería famosa acá en Tandil? ¿No? ¿No hay? ¿No hay nadie de Tandil acá? No hay nadie de Tandil. Maravilloso. Bueno, pongamos que hay una pizzería famosa que se llama Las Carabelas, ponele. Bueno, se consiguen papel de la pizzería y anotan ahí. Y si no, en computadora, donde sea, pero un documento, el juez necesita algo escrito, en formato virtual, en formato papel, con forma que quiera, ordenado, con fecha, con firma, que describa cómo estaba el paciente en un momento determinado hasta que lo está atendiendo, hasta la actualidad. Si no, no se justifica por qué está bajo atención. Hay que dejar la ideología para otros ámbitos y cumplir con una formalidad. Precisamente, siéntense, pasen que me bañé hoy, así que pueden sentarse, no hay problema. Bien, hoy sí, otros días no, pero hoy sí. Bien, entonces, tienen que llevar la historia clínica. El no tenerlos los expone porque a la hora de una demanda judicial, lo primero que les piden es la historia clínica. Y la historia clínica se va a convertir en el mejor abogado de ustedes porque va a decir de qué los atendía, cuánto tiempo lo atendieron, qué medidas tomaron, cómo lo vieron, y todo eso escrito los va a defender. Siempre hago la misma pregunta. ¿Cuál de todas las especialidades médicas es la única que no es demandada judicialmente? ¿Cuál de todas? ¿Cómo? No entiendo. Conoce la respuesta porque el doctor viene a mis charlas desde que era bebé, ¿no es cierto? Nació en Olavarría y de la nursery vino a mis charlas, ¿no es cierto, doctor? ¿Y cuál era la respuesta? Terapia intensiva. Muy bien, muy bien. Terapia intensiva. ¿Por qué? Pues los terapistas intensivos escriben todo el tiempo. Como escriben todo el tiempo, no hay abogado que se pueda meter. ¿Se entiende? Entonces, lo que no escribimos es argumento para el abogado de la contraria. Y es argumento para que digan cualquier cosa de nosotros. Sigamos. Vamos a acelerar porque se nos va a acabar el tiempo. ¿Y dónde dice que tenemos que llevar historia clínica? Precisamente en la ley 26.529, que obviamente nadie conoce de los presentes. Nadie. ¿Alguno la conoce? Nadie, porque no existe. La hicieron al Pepe nomás, digamos. Bien. A la salida se le miran la 26.529, por favor, donde habla de los derechos del paciente, de la historia clínica y del consentimiento informado. Por favor, cuídense. Le estoy diciendo cuídense. Gracias. Sigamos. Consentimiento informado. ¿Por qué hay que usar un consentimiento informado? Porque hay que explicarle al paciente qué va a ser el tratamiento que ustedes le van a hacer. Bien, ustedes le explican, etcétera, etcétera. Pero tiene que dar por escrito. ¿Por qué? Porque van a usar psicofármacos. ¿Y eso qué tiene que ver? Y no sé, ¿psicofármaco puede producir daño, doctor Maresca? Sí, doctor.
puede producir daño. Cualquier cosa que produzca daño necesita un consentimiento informado. Ustedes van a hacerse cualquier estudio y le hacen firmar un consentimiento informado. De la misma manera, si le van a dar psicofármacos, tiene que ser consentimiento informado. Y al mismo tiempo, el problema legal es que el abogado, en términos medios, un médico frente a su paciente, implica o asume que hay una situación asimétrica. El médico va en un auto y el paciente va de a pie. Como por ejemplo acá. ¿Y qué hizo uno? Se lo llevó puesto al paciente. Puede ser que el paciente se haya tirado encima del auto, por supuesto, pero si están a solas en la calle, la presunción es que uno lo chocó, porque iba en el auto. ¿Se entiende la simetría? ¿Sí? ¿Está claro? Listo. Maravilloso. Bien, sigamos. Punto 3, setting de tratamiento. Es importantísimo, porque han habido planteos judiciales, se establezca dónde van a hacer las consultas, cuánto van a durar, cuánto será el tratamiento. Buenas tardes, doctor Polichela. Venga, venga, querido, venga, deme un besito. Venga un besito porque... ¿Cómo le va, mi amor? Feliz cumpleaños. Gracias, querido, gracias. Sí, perdón, en la emoción. ¿Por qué? Porque es necesario, se han generado problemas con algunos colegas que empezaron atendiendo en su consultorio, después pasaron un café, después pasaron a un lugar nocturno y terminaron en la playa, digamos, la cosa por el estilo. Lo cual no suele ser el lugar mejor de tratamiento para pacientes, ¿sí? Y esto genera problemas legales, muchos problemas legales. Entonces, cúrense en salud, mantengan el setting, mantengan el encuadre, no hace falta que explique más, todos ustedes son grandes y ya saben de qué hablamos. Tratamiento farmacológico, tema para el doctor Maresca y todos nosotros. Yo a todos mis pacientes, porque soy medio nerd, termina la consulta y les hago un papelito con el esquema de cómo tienen que tomar la medicación. Y los obligo, como si fuera la escuela primaria, a que me lo traigan la próxima vez. Me lo traen manchado, con pizza, de todo tipo, pero me lo traen. O ahora le sacan una foto y me traen la foto en el celular. Es la mejor, a mí se me ocurre, que es una de las mejores formas de asegurar la compliance. Está tomando la medicación, tuvo algún problema, ¿sí? Y el éxito del tratamiento es asegurar esa compliance. Y si ese tratamiento no anda bien, puedo hacer modificaciones, pero no depender de algo que el paciente se acuerde con su memoria, recuerdo, cosas por el estilo. Aún tomando un comprimido por día a la mañana, evito que lo tome a la noche, pero está anotado en algún lugar. Cada uno de ustedes tendrá su método particular, distinto, mejor, qué sé yo. Pero muchas veces hay que explicarle al paciente por qué. Porque si no, pasa lo que le pasa a Morfeo de la película Matrix, cuando le explica media hora de lo que significa tomar la pastilla roja, otra media hora de lo que toma la pastilla azul, y tenemos que le dice, ¿te tomaste las 2 pastillas? Y dice, ¿qué corno te pasa, hermano? Digamos, ¿sí? Es decir, los pacientes toman mal la medicación y nosotros no sabemos bien qué pasó, pero hay una indicación, una farmacología, una farmacodinamia que hay que respetar. ¿Correcto, doctor Maresca? Es correcto. Bien, él sabe mucho más que yo, así que toda una autoridad. ¿Se entiende el concepto? Es decir, el día de mañana se nos puede reclamar que no explicamos con claridad las dosis, la posología, el tiempo, la supervisión de los efectos secundarios, las interacciones, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Sigamos. Psicoterapia. ¿Qué problema puede haber con la psicoterapia? Ningún problema puede haber con la psicoterapia. Y sí lo hay. ¿Por qué? Porque hay demandas también, y una demanda famosa llegó al ámbito de la Corte Suprema de Justicia, ya hace un tiempo. ¿Cuál fue la historia? Señor estanciero, no sé si era de Tandil, pero era de la provincia de Buenos Aires. De muchas vaquitas, muchos campitos, mucha plata. Tiene depresión el señor estanciero y va a ver a un médico psiquiatra que exclusivamente hacía psicoanálisis.
¿Sí? Lo atendió 3 veces por semana, cobrándole en dólares durante 10 años. Yo creo que el psiquiatra, psicoanalista, se compró 2 helipuertos, 3 barcos, una cosa por el estilo, pero bueno, al cabo de los 10 años, el señor estanciero se dio cuenta que seguía igual, que no se curaba su depresión, más allá del enfoque psicoanalítico que estaba usando, y decide por su cuenta ir a ver a un psiquiatra psicofarmacólogo, que lo medica con IRS y en 3 meses estaba bárbaro. Entonces demanda a su psicoanalista, psiquiatra psicoanalista, por estafa. Cuando hace la presentación judicial, le niegan, le rechazan la primera instancia, dicen esto no es estafa, va al segundo tampoco, y llega a la corte y le dice, tiene razón el rechazo en que no es la figura de estafa, pero sí condena al psiquiatra psicoanalista por no ofrecer todas las alternativas terapéuticas disponibles. En ningún momento le hizo firmar un consentimiento informado, en ningún momento le dijo, yo hago psicoanálisis, pero también hay psicofarmacología, terapia electroconvulsiva y otros tratamientos para sacarlo de su depresión. ¿Se entiende el concepto? Entonces, se dan las dos opciones. Una, no ofrecer alternativas terapéuticas que sí estaban disponibles, no del profesional, pero sí de otros, y tampoco la firma de un consentimiento informado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque según dicen los abogados, lo que no está escrito, no existió, no se puede probar, jamás pasó. Pero si me lo dijo, no, ¿dónde está? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde lo notaste? Ningún lado. ¿Ok? Sigamos. Y el famoso, para mí es muy corto, pero bueno, alguno entrará, digamos, cosa por el estilo. Bien. Disponibilidad. Ustedes tienen un paciente en consultorio que es un trastorno límite, mujer, con actuaciones histéricas seguidas, viene de 4 terapeutas distintos, ¿sí? Y consume drogas ocasionalmente. Bien, problema a la vista. Y la primera consulta le dice, doctor Bordenave, por ejemplo, ya que tenemos un distinguido colega de Mar del Plata aquí, doctor Bordenave, a mí me agarran las crisis. No, justo me están llamando. No. Justo, ¿no? Bueno, ahí está. Hablando de disponibilidad. Doctor Bordenave, a mí me agarran las crisis los sábados a la madrugada. ¿Usted va a estar disponible a tener una sesión conmigo un sábado a la mañana si voy a su consultorio? Y qué sé yo. Y ahí es donde uno tiene que plantear, del principio del tratamiento es, usted tiene tantos días, le dice que me apague esto. Ahí está. Bien. No voy a poder. Y mejor busque otro terapeuta que haga eso. O sí lo hago, pero le va a salir la consulta $500,000 de pesos en ese horario. ¿Lo paga? Bueno, si lo paga, alguna noche de insomnio tal vez valga la pena. Por lo menos una caja de Habana me compro, digamos, de estilo. Bien. Entonces, es acá donde uno elige, pero uno aclara. Hay terapeutas que jamás van a atender fuera del día y hora que tiene con su consulta. Hay otros que van a estar disponibles para atender a cualquier hora del día, de la noche y de la madrugada. Va en elección. Pero lo que uno tiene que hacer es avisar. Desde el vamos, digamos. Todo claro, ¿no? Bien, por ejemplo, lo llama y me apareció un unicornio en mi sillón, digamos. Bien, es todo un problema, llamen al psiquiatra. Bien, sigamos. Compliance del paciente, tema que se habla poco a veces, por lo menos acá en los congresos que he visto, y que es un tema de tremenda actualidad, que es cómo encaro a mi paciente con el cumplimiento de su tratamiento. Y en compliance entra todo, no solamente la toma de la medicación, sino también la puntualidad y asistencia a las consultas, el compromiso con los objetivos y las pautas de conducta respecto al día a día. ¿Sí? Tengo en tratamiento un paciente alcohólico, sí, pero tengo que tener un permitido que son los sábados a la madrugada, donde hacemos una rave con vodka, canilla libre.
No, digamos. Entonces dice, pacientes que no cumplen. No le podés echar la culpa al paciente acerca de lo que hicieron o no hicieron respecto al plan de tratamiento. Preguntarle al paciente si entienden realmente lo que es el principio del tratamiento, darles al paciente más información sobre el tratamiento y determinar cualquier malentendimiento sobre el tratamiento en la dirección correcta y preguntarle qué pueden hacer desde el psiquiatra para ayudarlo a seguir el plan de tratamiento en forma más fácil. Esto es lo que uno puede hacer. Y lo que no debe hacer es echarle la culpa al paciente por la falta de cumplimiento, es no ajustar el plan de tratamiento por uno o dos casos de no cumplimiento, no hacer ninguna asunción de falta de competencia o trastorno psiquiátrico basado solamente en el no cumplimiento y tampoco amenazar a un paciente con cualquier consecuencia por no cumplir con el tratamiento. Es decir, uno no es el papá, es el terapeuta y va a ser siempre el terapeuta y cualquier salida de rol en esa va a traer consecuencias legales. ¿Por qué? Por lo que dijimos cuando mostramos la foto del paciente atropellado. El paciente siempre es, esto es un término feo pero legal, menesteroso. ¿Qué quiere decir menesteroso? Está en desigualdad de condiciones. ¿Tiempo cuánto falta? 3. Entonces dice, mira, para hacerte más fácil el cumplimiento, te junté toda tu medicación en una dosis conveniente, ¿no? Y entonces junto a una superpilla. Tampoco lo ayuda al paciente, es un chiste, pero tampoco lo ayuda de esta forma. Es una forma de complicarle la vida al paciente. No tiene que ver cómo en el curso del día y dependiendo de la actividad del paciente, lo que implica el tratamiento sea más fácil. He visto buenas medicaciones, y Tomás seguramente también, que la forma de presentación y cómo tomarla era antipática, complicada, difícil. Y por eso fracasó, por lo menos en la forma criolla como nosotros tratamos a los pacientes. Pero bueno, son cosas que pasan. 8. Nuestra obligación como psiquiatras siempre va a ser, porque llega un paciente psiquiátrico, no un paciente dermatológico, evaluar si ese paciente representa riesgo. Uno dice, parece una nena de la propaganda de Danica, era para untar, viene simpática, pelirroja, con flequillo, con trenza. ¿Qué problema puede tener esta nena? Y se puede matar a la media hora. Entonces tenemos que asumir que aquel que viene, cruza la puerta por primera vez, puede ser un potencial suicida o agresor o algo por el estilo. Donde la seguridad del paciente, y ojo, la nuestra como psiquiatras, puede estar comprometida. Por lo cual, es importantísimo tener en cuenta la escala de amenaza o determinación de amenaza. Cuando vos tenés una amenaza alta, tenés que fijarte que en la determinación de esta amenaza alta puede haber desorden psiquiátrico con severos síntomas o un evento precipitante y no hay factores protectores, hay intentos potencialmente suicidas o idea persistente con ensayo o fuerte intento suicida y se indica la internación siempre en el alto riesgo de amenaza, ¿sí? En el intento moderado o en el riesgo moderado hay muchos factores de riesgo, pero algunos protectores, puede haber un plan suicida pero no un intento o una conducta, y puede o no determinarse la internación según el setting que uno tenga. Y en el riesgo bajo no hay plan, no hay intento, no hay conducta suicida y obviamente dar números de referencia, pero siempre un manejo ambulatorio. Pero el punto es cuando uno determina un alto riesgo, no hay opciones. Si uno determina alto riesgo, dice, el paciente tiene alto riesgo, doctor juez, pero yo consideré que lo podía manejar. O que podía hacer una internación domiciliaria. No, de ninguna manera. No hay internación domiciliaria. Hay una internación con todo el dispositivo terapéutico para atender la emergencia o no la hay. Las cuestiones de las internaciones domiciliarias, vamos a discutir todo el día con esto, pero fracasan
y están llenas de suicidios dentro de la casa del paciente, así que no lo hagan. Y esta escala la conocen, seguramente la sacan en internet, la escala de riesgo suicida, muy fácil, se toma en 5 minutos, donde la edad, el sexo varón da 1 punto, la edad menos de 20 más de 45 1 punto, la depresión mayor 2 puntos, la historia psiquiátrica con intentos previos 1 punto, el uso de alcohol o drogas 1 punto, pérdida de racionalidad o psicosis 2 puntos, separado, perdido esposa o soltero 1 punto. Todavía está en dudas esto porque quizás no se entiende por qué casado sería un elemento protector, pero bueno, es una cosa así surrealista de los norteamericanos. Plan organizado suicida es 2 puntos, falta de apoyo 1 punto, enfermedad crónica 1 punto. 6 puntos o más es internación. Con 6 puntos se interna y se anota en la historia clínica como uno tomó, y esto no lleva más de 10 minutos la determinación. Sigamos. Secreto profesional. El secreto profesional es lo que el paciente va a contar a uno que no se lo contaría a nadie y se lo lleva el psiquiatra a la tumba. Hubo un psiquiatra de François Mitterrand, que fue presidente de Francia, que se llenó de plata contando en un libro, luego de la muerte de Mitterrand, todos los secretos de Estado del señor presidente. Pero eso es un delito. ¿Por qué? Porque los secretos de un paciente le sobreviven y el psiquiatra se lo lleva a la tumba. Y de hecho, tanto es así que el secreto profesional, artículo 156, habla de multa e inhabilitación especial, es decir, para ejercer la psiquiatría, por 6 meses a 3 años, al que tenga noticias por razón, oficio, empleo o profesión, de un secreto cuya divulgación puede causar daño, lo revelaré sin justa causa. Y la justa causa solamente la puede otorgar el juez o la puede levantar el mismo paciente. Solamente esas 2 personas, no hay ninguna otra opción. La única excepción es cuando el psiquiatra se tenga que defender en el ámbito judicial, donde el juez lo autoriza a levantar ese secreto profesional y revelar la información que tiene, pero en defensa propia, porque el paciente lo está acusando o lo está demandando, etcétera, etcétera. Pero no hay otras excepciones a la vista. Bien, vamos cerrando. De este paciente lo habla solamente el doctor Mega. Si alguno sabe en otro lugar del país que lo hable, por favor coméntenlo, porque sigo diciendo lo mismo. Nadie habla del sexo entre paciente y psiquiatra. Nadie. No existe. Solamente existe en Estados Unidos, y eso es debido a un componente importantísimo de la dieta, y menos mal que tenemos al doctor Maresca acá, que es el proceso digestivo de las hamburguesas, complica las conductas éticas de los psiquiatras norteamericanos. Entonces, por el lado de la microbiota, hacen que tengan apetito sexual con sus pacientes. Pero acá comemos salamines y chorizos y todas esas cosas que no tienen un elemento derivado de la hamburguesa, se ríen acá, pero esto es científico. Pero bueno, entonces no pasa. Pero puntualmente, y hablando ahora un poquito más en serio, ¿qué pasa con esto? Porque yo tuve sexo con mi paciente, pero ella estuvo de acuerdo. Bueno, el tema es así. En el delito de violación del Código Penal, habla puntualmente de que se considera abuso sexual con acceso carnal y demás, aquella persona, y agravado, por aquella persona que no pudiere resistir o se hubiere impedido de resistir. ¿Sí? Esto quiere decir pacientes en terapia intensiva, que han salido muchas pacientes embarazadas de terapia intensiva en la Argentina, y pacientes en una relación terapéutica donde el psiquiatra o la psiquiatra, no quiero, digamos, dejar a nadie afuera, o la psiquiatra tienen sexo con su paciente, del mismo o de otro sexo. ¿Sí? Y esto, puntualmente, es tenido en cuenta como una situación de violación. Y el consentimiento que haya podido dar, que nadie va a poner por escrito, consiento en tener sexo con mi terapeuta, digamos, por lo menos no creo que haya muchos antecedentes de eso, el consentimiento no es válido legalmente. ¿Por qué? Por esta influencia del terapeuta emocional que hace que la paciente no pueda resistir. Eso es violación. Y para los varones, psiquiatras, acusados de violación, les recuerdo las cosas que pasan en las duchas en los establecimientos penitenciarios.
cuando los jabones se resbalan y otro tipo de cosas. Bien, uno dirá, en la Argentina nunca me entendé, nunca pasó, nada por el estilo. Bueno, por eso hablamos de que Estados Unidos, por las hamburguesas y todo eso, especialmente por el, ¿cómo se llama? El bacon, eso. Después del bacon pasa, no pasa nada, no pasa nada. Psiquiatra condenado, Ohio. Psiquiatra infantil condenado, Cincinnati. Psiquiatra infantil con nenas por abusación sexual, condenada también. Ahí dice, doctor Mantel, con nombre y apellido, acusado de tener sexo con paciente. Dice el board de psicología, o sea, ¿cómo sería? El colegio de psicología genera un reclamo contra el doctor. 2 enfermeras trabajando en un centro de adictos, con mujeres y con varones internados. Este psiquiatra, otro de Oregon, que se terminó suicidando. Un terapista de Iowa, acusado de tener sexo con paciente. Otro psiquiatra condenado. También, y otro psiquiatra, bueno, pero este es muy feo, pero bueno, bien. Y solamente cuento algunos y los pueden buscar en Google, digamos. O sea, la industria, pero con base de demandas penales y de quita de licencia a psiquiatras por tener sexo con su paciente en Estados Unidos, horrorosa. No pasó en la Argentina, menos mal. Debe ser porque estamos lejos, digamos. Pero bueno, es así. Bien. Entonces, para ir cerrando, que debo tener 5 minutos, no creo que más, de eso, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos cuidamos? Vamos a conocer la ley, respetarla, denunciar las violaciones y colaborar con las autoridades. Saber que todo lo que ustedes hacen está dentro del mismo contrato, perdón que los deprima, pero bueno, ahora se van a comer y se van a sentir mejor, sobre una ley de contrato de locación de servicios. Están en el mismo lugar que el gasista, el plomero, el electricista que viene a su casa, ¿sí? Donde hacen un contrato consensual, esto es decir, verbal, donde tiene lugar cuando una persona se obliga a prestar un servicio y la otra a pagar ese servicio por dinero. La otra parte es saber que cuando hay imprudencia, negligencia o impericia, uno le causa a otro un daño en el cuerpo o la salud, y esto puntualmente se relaciona con efectos secundarios de fármacos, entre otras cosas. Y la situación de abandono de paciente es cuando uno pone en peligro la vida o salud de otro en situación de desamparo o abandonando a su suerte, a la que debe mantener, etcétera, etcétera. Y hay prisión o reclusión de 6 meses a 3 años, de 3 a 6 o de 3 a 10 años si ocurre la muerte. ¿Dónde pasa esto? Me fui a un congreso, tenía pacientes graves en tratamiento, no les dejé a nadie para que los vea. Bueno, en algún momento esto puede ser considerado abandono de persona. Y si el paciente se suicida, mientras estoy de congreso, agárrate Catalina. Por eso hay que cuidarse. Certificado falso, acá nadie hizo un certificado falso. Uno hace, dale, pone que tengo depresión, así no voy a trabajar un mes. Bien, uno dice, hay prisión de 1 mes a 1 año al que haga un certificado falso cuando uno certifica la existencia o inexistencia de alguna enfermedad o lesión, cuando resulte perjuicio. Pero si yo lo hice porque es un señor que trabaja en la calle, en Tandil, sí, bueno, pero el perjudicado, que por más que no quieras, fue la Municipalidad de Tandil, que le pagó ese mes de trabajo y cuando hubo un perjuicio objetivo y el paciente no está enfermo. La máxima fue los 40 docentes de Córdoba que consiguieron 40 certificados por depresión de psiquiatras distintos cordobeses y se fueron todos juntos a Florianópolis y se sacaron una foto juntos, los 40, y la subieron a Facebook y a las redes sociales y están todavía declarando los psiquiatras que firmaron los certificados. A ver, ¿en qué cosa estaba? Bien, no lo haga. Y el eximente de pena, como todo, no son punibles el que causa un mal para evitar un mal mayor, como por ejemplo lo que habitualmente se hace, restringir la libertad cuando uno practica una internación para evitar un suicidio o una consecuencia grave. ¿Qué obligaciones tenemos? Cortito. Implica la relación terapéutica, un deber de cuidado,
Y el problema surge cuando se produce una desviación de ese poder, de ese deber, y como resultado se produce un daño. Y el que se relacione obviamente directamente con esa obligación. ¿Y qué esperan los jueces de nosotros? Deber de cuidado, deber de no desviarnos, deber de no dañar, y saber que tenemos obligación de medios, pero no de resultados. Dos cuestiones para todos, y cerramos con esto. ¿Estoy preparado para internar de ser necesario? Esto sería importante. Trabaje donde uno trabaje, sepa que el paciente puede llegar a alguna crisis que requiera hoy una internación. Entonces es importante tener esa opción a mano por cualquier emergencia que pueda surgir. La segunda, conozco los límites de telepsiquiatría, seguramente acá debe haber, y por streaming, debe haber gente que atienda por video. Bien. Quiero aclarar que si el paciente representa un riesgo, terminó la posibilidad del tratamiento por video, se termina el tratamiento y debe continuar en forma personal. Y si uno sigue con un paciente de riesgo atendiendo por video, las consecuencias pueden ser muy graves, porque uno no utilizó los medios necesarios para la contención de ese paciente. Esto está clarísimo. Tercer punto, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy hoy? Puede ser que uno pueda seguir atendiendo como psiquiatra, pero puede ser que llegue el momento de retirarse, de colgar los guantes. Y esto es importante en algún momento decir, no quiero atender más, quiero asar choclo en las playas de Brasil. Esa es mi pasión. Y se terminó. Y no hay drama. Uno se dedica a otra cosa. Nadie va a llorar ni a hacer escándalo ni nada por el estilo, y tal vez es mejor para la vida de cada uno. Entonces el psiquiatra tiene que ser, entre otras cosas, alguien mentalmente competente. Cuando uno siente que perdió la pasión, el interés, las ganas, es hora de dedicarse a otra cosa y es importante advertirlo a tiempo. Y lo último, para ir cerrando, es cómo está el consultorio de cada uno de ustedes. ¿El consultorio de cada uno de ustedes es como esto? Yo le preguntaría, ¿dónde está la puerta de entrada y dónde está la puerta de escape para ustedes si se tienen que ir? Si el paciente viene armado, ¿por dónde se escapan? ¿Por la misma puerta que entró el paciente? Son boletas. Perdón, pero el desauguro corta vida. Entonces, sepan que tienen pacientes, pues, insisto con el doctor Maresca, sé que pasan estas cosas en Estados Unidos por la panceta, debe ser, especialmente, que trae la hamburguesa. Pero en Estados Unidos matan a psiquiatras pacientes en consulta psiquiátrica. Uno de ellos, contado por mi maestro Simon, entró al consultorio, un policonsultorio, un edificio de 20 pisos, con un carrión. Estaba entrevistando, entró al consultorio. ¿Usted es Rodríguez? Sí, doctor, usted me atendió hace 5 años. Ni se acordaba, mientras buscaba en el fichero, el paciente abría el carrión. Cuando agarró la ficha, dice, usted dijo que tenía esquizofrenia, tenía una pistola de clavos encima. Le tiró 38 clavos al psiquiatra. Quedó bien fijo, digamos. Vino la novia, unos 15 clavos que alcanzaron para matarla, y después se quedó tranquilo, digamos, ¿sí? Entonces, para que no los claven, es importante tener una puerta de salida que es importante. Ese básico, digamos, perdón por la redundancia. Como frutilla de postre, y esto se los mando después por streaming o al mail, modelo de consentimiento informado para telepsiquiatría, donde para la dama y para el caballero, gentileza del doctor Maresca y del doctor Benavente Pinto, está más o menos el texto adaptado a lo que sería puntualmente resolución 282-2020 y 686-2020 cuando empezó el tema de la peste de la pandemia, ¿sí? Y la segunda parte es esta, ¿ok? Bien. Y esto se los mando a pedido de ustedes. Y acordarse, fundamental, primo non nocere. Primero no hagan daño, como diría el famoso amigo Hipócrates. Bien. Y, como diría el amigo Robert, hay solo 2 tipos de psiquiatras, los que tienen pacientes que se han suicidado y los que tendrán pacientes que se suicidarán. Así que esa es nuestra perspectiva.
Vamos si hay preguntas de ustedes y cualquier cosa nos escriben a los cazafantasmas. Así que agradeciendo al equipo de responsabilidad, y este es el mail por cualquier consulta que pueda evaluarlos. Doctor Maresca, ¿terminamos el tiempo? Bien, bárbaro. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tu excelente disertación. Siempre uno se queda preocupado. Bueno, tenemos 5 minutos para que aprovechen para hacer alguna pregunta, si quieren. Ahí. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias. Una consulta respecto a lo que decía el consentimiento informado, incluso cuando se hace un tratamiento psicofarmacológico o terapéutico de la forma que sea. Si uno al paciente le explica, por ejemplo, le hace un IRS de los medicamentos más comunes o una benzodiazepina, si uno le explica bien lo que hace la medicación, el tiempo, cuánto tarda en empezar a actuar, las dosis y demás, y el paciente lo comprende y verbalmente dice que lo acepta, ¿uno eso lo puede poner en la historia clínica y eso sería válido? ¿O sí debería ser por escrito y dárselo? Debería haber un formulario. Debería haber el formulario escrito en cualquier papel, donde lo firme y quede la firma y él se lleva un ejemplar. Debería ser así. No alcanza con ponerlo solamente en la historia clínica, porque vos ya tenés el formulario, digamos. ¿Qué tema tienen los consentimientos? Son genéricos, son globales. No hablan de todos los efectos secundarios de la fluoxetina, por ejemplo, porque estarías 3 años escribiendo los efectos secundarios de la fluoxetina. Pero globalmente el paciente acepta que los interpreta, que los entiende. Y aparte te tiene a vos para aclaración de cualquier duda al respecto, porque está escrito ahí, ¿sí? ¿Cuál es el sentido? Pueden pasar cosas en el curso del tratamiento y vos vas a estar para resolverlas, ¿sí? Pero el punto es que por lo menos el consentimiento sirve para que el día de mañana un juez sepa que hubo un pedido de permiso y una comprensión y una aceptación del paciente. Ya eso marca una diferencia respecto al atropellado. ¿Se entiende? Es decir, donde no tenía posibilidad de saber, ni entender, ni saber qué fue lo que pasó. ¿Ok? Listo. Sí. Un paciente que lleva 2 meses de tratamiento por telellamada. La primera consulta la solicita la madre, la persona estaba deprimida, el primer mes refiere una discreta mejoría, al segundo mes no se comunica. Entonces me comunico con la psicóloga y la psicóloga me dice que no quiere seguir tomando medicación. Entonces ella se reúne, o sea, había mucha relación con la psicóloga. Se reúne con la mamá y bueno, y él dice que no va a tomar más medicación. Logro una segunda entrevista y el paciente me dice que de ninguna manera va a seguir tomando medicación y había una ideación de muerte con, era por ejemplo, y me acerco a una ventana y pienso en tirarme, no era una cosa muy establecida, pero estaba. Negación absoluta. Te interrumpo acá. ¿Riesgo alto, moderado o bajo? Y yo lo interpreté como de moderado a alto y entonces... ¿Moderado o alto, doctora? Y ahí, no lo puedo... Bien. Digamos yo que soy, alto. Yo soy abogado de psiquiatría, no sé nada. Alto. ¿Moderado o alto? ¿Alto? Para mí, alto. Bueno. Bien, ¿lo internó, doctora? Le sugerí la internación, o sea, era un paciente sin cobertura social, hablo con la mamá, la psicóloga también, que no lo íbamos a seguir atendiendo si no se medicaba y que necesitaba una internación breve para estabilizarlo. Bien, el tema sigue negando, o sea, en el certificado se establece un riesgo potencial, no se internó y no se comunicó más, ni con la psicóloga ni conmigo. Okay. Yo me quedé mal, o sea, no sabía... Le explico. Sí. Los abogados versus los psiquiatras, es que los abogados leen el diario del lunes, cuando ya pasaron las cosas. Entonces se manejan con un nivel de taxatividad, blanco o negro, que los psiquiatras tenemos blanco, menos blanco, grisecito claro, gris oscuro, toda una paleta. En cambio, para los abogados es blanco o negro.
Si usted dice en un juzgado, riesgo alto, la pregunta que sigue es, ¿por qué no lo internó? Para lo cual usted tiene que tener una respuesta, porque si queda paralizada ahí usted está en problemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se procedería, cómo se recomienda en estos casos proceder? Usted se informa, se conecta con el familiar, con el paciente, si el paciente no quiere atender, con el familiar. Le informa que terminó el tratamiento, terminó por falta de cumplimiento, terminó y así lo anota en la historia clínica, y que usted va a denunciar al paciente. Segundo paso, ¿por qué lo va a denunciar? ¿Dónde lo va a denunciar? En la comisaría más cercana a su domicilio. Se acerca y dice, vengo a hacer una exposición civil contra Juan Pérez. Porque fue mi paciente, vino, y en estos momentos representa un riesgo de suicidio alto. Se lo escriben, usted se lleva una copia. Terminó, ya no tiene que hacer más trámite. Ahí se encarga la oficina de legales de la comisaría en girar esto al Poder Judicial o a la asesoría de incapaces y diligenciar qué hace con Juan Pérez. Usted da todos los datos, dónde lo ubican, etcétera, etcétera y demás. Terminó. ¿Por qué tiene que hacer esto? Porque usted tiene su obligación como funcionaria, entendamos que en ese caso usted esté trabajando como funcionaria, su obligación de denuncia de delitos o circunstancias que pueden comprometer la vida de una persona. ¿Sí? Y si usted no lo hace, no hay nadie que lo haga. ¿Se entiende? En este punto de vista. Se apunta a la prevención en esto. En una de esas la policía agarra su declaración y la tira, pero usted ya la hizo. ¿Sí? Yo le hice una derivación a un hospital público para que lo reevaluaran a ver si él podía acceder. Olvídese. Bueno, en ese certificado, después de haberme asesorado con un ex jefe mío, porque realmente la situación me alteró, me dijo que ponga riesgo potencial, que no ponga... Bueno, yo explico potencial, las pelucas. En términos legales, ¿existe o no existe? ¿Maresca es maresca o no es maresca? Solo maresca es de calidad, digamos, nada más. ¿Se entiende? Propaganda. Bien. Compre bueno, maresca. Bien. Bueno, Perdón. Para el doctor, última pregunta porque tenemos que cortar el streaming. Si quiere después hacemos la pregunta fuera del streaming, pero así cortamos el streaming. Bueno, primero quiero felicitarte, realmente cuando vamos a los congresos habitualmente nos informamos mucho y compartimos experiencias vinculadas al saber psiquiátrico en sí. Y estas cosas por ahí las dejamos de lado y me doy cuenta que son tremendamente importantes. Yo hace más de 46 años que hago psiquiatría y esto que me estás diciendo, sí, pero es así. Y sin embargo, no todos los días lo ponemos en práctica realmente. Y por lo menos yo tuve la suerte de nunca haber tenido algún problema, pero voy pensando cosas que pueden pasar y es cierto. Y voy a ser muy específico en una pregunta sobre el tema del consentimiento informado respecto al uso de psicofármacos. Hay algunos psicofármacos, como el caso de la clozapina, por ejemplo, que necesariamente es obligatorio hacer el consentimiento informado por parte del paciente o de los familiares. Y yo me di cuenta, o por lo menos en mi experiencia, que eso genera cierta preocupación en el paciente cuando tiene que firmar algo. Trato de imaginarme cómo sería esto haciéndole de manera cotidiana y frente a cada uno de los pacientes. No sé cuál es tu experiencia respecto a esto. Sajones y latinos somos distintos. Los sajones están más acostumbrados al papeleo, a las certificaciones y autorizaciones, hasta para ir al baño. Y nosotros nos manejamos más con lo verbal. Culturalmente esto es así. Pero los tiempos han cambiado, de cuando vos y yo empezamos hace tiempo, y el mundo se ha vuelto más quisquilloso con los detalles. Y los abogados necesitan comer, y tienen la costumbre los abogados de comer todos los días, digamos. Esta es la mala costumbre, digamos, de querer comer todos los días. Y picotean de donde pueden, digamos. Y el punto es que lo que no está demostrado les da a ellos una oportunidad
de litigar, siempre. Por lo cual, volvemos a la frase esa, lo que no está escrito no existe, lo que no se escribió no se puede probar, etcétera, etcétera. Hay que explicarle cuando uno presenta el consentimiento que es para protección mutua dentro del tratamiento y que eso no invalida todo lo bueno que se haga. Hay cosas excepcionales y le mostrás el ejemplo del prospecto, que el prospecto cuando lo abran dice cosas terribles, de que va a tener desde azoospermia hasta zoofilia. Entonces, sin punto intermedio, toda la escala zoológica en el camino. Y no hacen tanta historia. ¿Por qué? Porque confían en vos. No confían en el laboratorio. Confían en tu experiencia, en tu trato, en quién sos vos, en tu prestigio, en todo eso. De la misma manera, esto apunta puntualmente a protegerlo a él y a vos. Y esto debería estar dentro del contrato terapéutico. Yo no tengo problemas cuando es explicado así y cuando le cuento las nuevas exigencias legales que existen en la práctica. Explicado previamente, no dado como me da, por ejemplo, todos los años me voy a hacer un SPECT a Favaloro, todos los años. Y me atiende siempre la misma chica masticando chicle. Y me tira un bloc. Después que recibe mis órdenes, tira un bloc. Y hace globitos mientras estoy mirando el bloc. Y le digo, ¿qué es esto? ¿Consentimiento informado? Le digo, escúchame, yo doy clase de esto, mi amor. Entonces, no podés darlo vos. Si no me lo tiene que dar, un médico me tiene que explicar. Pero doctor, ya hizo 13 cámara gamma. Sí, pero las 13 veces me vino la doctora a explicarme. Así que vos no tenés capacidad para darlo, y es más, te digo, vas a ir en canas si pasa algo. Se pone blanca, deja de masticar el chicle, llama a la médica, y viene la médica arrastrando los pies y dice, Andrés, otra vez. Sí, me tenés que explicar, ya sé lo que es, pero dame la virome roja que siempre usás, te firmo y ya está. Entonces, el consentimiento es un elemento de valor solamente para ser aplicado por el médico. Y en una buena relación no deberías tener problemas. Por lo menos a mí, yo no tengo. Bien. Gracias por tu pregunta, y fue comentario. Bueno, les agradezco a todos la presencia y sobre todo a Andrés, que nos honró con su presencia, y a los que están del otro lado también muchas gracias. Así que seguimos a la tarde. Gracias.